y de Jesucristo y de Jesucristo nuestro Salvador. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia. Bueno, ya ustedes tienen la Biblia abierta. En este momento vamos a estudiar algunas cosas relacionadas con este Salmo 70 y el mensaje especial y maravilloso que tiene para cada uno de nosotros. El Salmo, dice aquí, fue escrito por el rey David y fue escrito con un propósito. Y el propósito justamente es conmemorar. ¿Conmemorar qué? Al leer el Salmo, nosotros nos damos cuenta que David tenía muy seguro en su vida la presencia de Dios. David se mantenía seguro en la presencia de Dios. Dios estaba permanentemente con él y él celebraba eso. Pero más allá de todas estas cosas, este salmo es un salmo petitorio, es decir, David está pidiendo la presencia de Dios a pesar de la seguridad que él tiene de estar en esa presencia de Dios. Él continúa clamando por la presencia de Dios. Y este salmo representa justamente en su primer versículo y su último versículo un pedido urgente. Nosotros, mientras vivimos nuestra vida en la tierra, no dejamos de pasar por dificultades. No importa cuán consagrados seamos, no importa cuántas veces oremos, no importa cuánto anhelemos y pasemos en la presencia de Dios, siempre nosotros vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque eso es lo propio de nuestra vida y eso es lo propio de este mundo. Una vez escuché predicar a un pastor mexicano y él decía que nosotros aquí en la tierra estamos viviendo en un campo de refugiados. En otras palabras, esta tierra no nos pertenece, esta tierra le pertenece a alguien y justamente le pertenece a Satanás por ahora. Así que como estamos en un campo de refugiados, todos hemos oído hablar de los refugiados y sabemos cuán difícil es la vida de un refugiado. Así que si somos refugiados, lo más cercano, lo más posible, la más alta probabilidad es que vamos a tener dificultades. De todas maneras, Jesús así lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cuando estemos en medio de las aflicciones, nosotros necesitamos saber que tenemos un Dios que nos guía y que nos protege. Y justamente de eso está hablando este salmo. Este salmo tiene obviamente varias partes, están arregladas en una forma específica dentro del texto, pero aquí hay varias partes que nosotros vamos a meditar a esta hora y que vamos a ampliar con algunos otros pasajes de la Escritura. La primera parte dice: acude Dios a librarme, apresúrate Dios a socorrerme. Noten ustedes que hay dos palabras aquí bien interesantes. En la primera palabra es acude y la siguiente, apresúrate. Es decir, el salmista le está diciendo a Dios: ven, pero ven rápido. A veces yo acostumbro, cuando hablo de este salmo y de este versículo y de algunos otros versículos que también escribió David en otros salmos, yo pienso en algunas situaciones que me ha tocado vivir y el sentido de la presencia de Dios que uno está consciente en algunos momentos específicos. Pero no quiero contar ninguna de esas, solamente quiero que nos figuremos un asunto. Vamos a crear un escenario aquí. Digo crear este escenario porque particularmente yo le tengo mucho miedo al agua, sobre todo cuando es bastante. Y me ha tocado vivir
muy cerca de la costa, viví en una isla en Venezuela por varios años, y como trabajaba como pastor, entonces tenía que muchas veces cruzar esa parte del mar donde estaba esa isla, y muchas veces me tocó hacerlo en embarcaciones muy pequeñas. Una vez, mientras yo cruzaba ese brazo de mar que me tocaba cruzar para llegar a tierra firme, vino a mi mente algo que había leído o escuchado, y permítanme decirles que me dio un poco de temor en ese momento. Íbamos en una lancha apretujados, 80 personas en una lancha en la que normalmente debían caber 60 o 70 personas, es decir, que iba la lancha demasiado llena. Y entonces, como les digo, me acordé de algo que había leído o escuchado. Yo ya no recuerdo a esta altura, porque eso era cuando estaba demasiado joven que yo escuché eso. Y entonces es una ilustración. Un predicador puso esa ilustración, creo que fue eso. Y entonces, y decía que imagínense la angustia de uno que va en una embarcación pequeña, de repente al chocar con alguna ola, esa embarcación se desbarata, y entonces uno queda como náufrago en el mar, tratando de flotar pegado a una tabla que quedó por ahí a la deriva, y como producto del naufragio. Quedó alguna tabla por ahí y usted está precariamente flotando, precariamente aferrado a esa tablita. Mientras usted hace el esfuerzo para flotar, unas veces usted está en una onda de la ola y después en la cresta de la ola, en fin. Pero cuando usted está en una cresta de la ola, usted ve a la distancia, usted ya tiene bastante angustia, pero ve a la distancia, como a unos 20 metros de usted, un triángulo que sobresale por la superficie, y ese triángulo va describiendo una circunferencia. Y cada que usted sube a la cresta de la ola, entonces usted ve ese triángulo más cerca de usted. Saben que me estoy refiriendo a que usted está siendo acechado por un tiburón. Imagínense ustedes en el centro del mar, aferrado precariamente a una tabla, y un tiburón acercándose a usted. Imagínense ustedes el grito de angustia. Usted ya está diciendo: Señor, acude a librarme. Pero entonces ahora usted ve todavía un peligro mayor, y entonces dice: Señor, apúrese, venga ya, me muero, Señor. Cuando uno está en la comodidad de su casa, como estamos ahora en este momento mientras estudiamos la palabra de Dios, de repente ya por ahí tenemos el almuercito listo, solo esperando que termine la predicación para ir y comernos un sabroso almuerzo. De repente yo estoy pensando y diciendo: bueno, Señor, gracias porque me has dado tantas cosas. Pero solo imaginen, solo piensen, y yo sé que todos en algún momento hemos pasado por eso. No tenemos la situación tan segura, tan clara, y a veces uno piensa: bueno, logré este almuercito, pero ¿y qué voy a comer a la tarde? ¿Y qué vamos a comer mañana? La comida se acabó, no hay dinero en el bolsillo para ir a comprar. Cuando esas circunstancias nos llegan, entonces nosotros tendemos a angustiarnos. Pero aquí en este salmo nosotros encontramos que el hombre, nosotros los seres humanos, pudiéramos angustiarnos. De hecho somos humanos, y eso sería natural y común en nosotros. Pero hermanos, a veces nos olvidamos
que Dios está tan cerca de nosotros. Lo estudiamos en la escuela sabática. Hoy, Dios quería morar a través del santuario, morar con su pueblo. Pero ahora Jesús está en el santuario celestial y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Salvador, continúa a nuestro lado. Lo tenemos con nosotros. Así que si lo tenemos con nosotros, nos asalta la duda, nos asalta la angustia, pero podemos clamar a Él y entonces Él escuchará nuestras oraciones. Qué maravilloso que nosotros podemos encontrar esa ayuda, esa protección en nuestro Dios. Obviamente que esto me hace pensar y me ayuda a pensar cuán grande y maravilloso y cuán grande bendición para nosotros es que podamos contar con un Salvador que está siempre a nuestro lado. Por un tiempo, hace muchos años, yo estaba muy joven, milité por un tiempo en un partido de izquierda político. A mí toda la vida me ha gustado la política. Así que muy jovencito, por allá de 17 años, por ahí, yo militaba en un partido de izquierda y en ese partido de izquierda me enseñaron a ser ateo. En ese movimiento político y siendo yo ateo, por ahí milité unos como un año o año y medio máximo. Y un día encontré a alguien que me predicó el evangelio. Y hasta ese día fui ateo. Hoy en día le doy gracias a Dios, porque yo pienso que no hay vida más triste, no hay vida tan, digamos, sin sentido como la vida de un ateo. Un ateo se encuentra con dificultades y no tiene a quien contarle sus dificultades. No puede gozar de la experiencia de ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Nosotros, mis apreciados hermanos, tenemos esa posibilidad. Ahora mirando hacia atrás, yo le digo a Dios, gracias porque me sacaste de la vanidad del ateísmo. Porque me sacaste de esa vida sin sentido y sin propósito para traerme a este camino de esperanza y de seguridad de la presencia del Señor en mi vida. Esa es la primera parte de este salmo. Los versículos 2 y 3 tienen en sí cuál es muchas veces el origen de nuestras dificultades. Dice, sean avergonzados y avergonzados los que buscan mi vida, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que se burlan de mí. En este relacionarnos con otros, incluso con nuestras familias, pero muchas veces también en nuestro relacionarnos con las gentes que viven a nuestro lado, nos provocan angustia. Nunca ser cristiano, nunca ser un hijo de Dios, nunca ser un adventista del séptimo día y generalizando, nunca vivir ha sido fácil. Satanás ha puesto a nuestro alrededor personas, situaciones que nos empujan, que nos producen dolor, que nos arrinconan en la vida. Y este salmista está orando justamente pidiendo que Dios nos libre de esas personas que buscan nuestro mal. Ahora, ¿por qué un cristiano? ¿Por qué nosotros como cristianos? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios
es que somos perseguidos. ¿Por qué las gentes se empeñan en angustiarnos? ¿Por qué se empeñan en producirnos dificultades? Y yo digo nuestras familias, porque a veces son aquel círculo familiar cercano a nosotros que todavía no ha logrado entender estos caminos del Señor. Entonces se ponen no solamente en contra del Evangelio, sino que arremeten contra nosotros, produciéndonos angustia y dificultades. ¿Por qué será? La Biblia tiene una respuesta específica a esta pregunta que yo estoy haciendo. Y esa pregunta se encuentra por allá en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, justamente. Primera de Juan, el capítulo 3. Ahí hay una respuesta específica a esta pregunta. Capítulo 3, versículo 1. El versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a él, o porque no le conoció a él. ¿Cuál es entonces la causa de esas angustias y dificultades que mucha gente nos produce? Justamente porque nosotros hemos conocido a Dios, y el apóstol Pablo agrega: todo aquel que viene, que quiere vivir piadosamente, recibirá persecución. Y la razón es porque estas gentes no conocen a Dios. Como esta gente no conoce a Dios, como esta gente no comprende lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios continúa haciendo con nosotros, entonces simplemente les parecemos raros. Como dice la canción adventista de este cantante adventista, Garibo, nos llaman locos, que nos hemos enloquecido, que nosotros hemos dado un retroceso en nuestra vida normal, pero justamente es por eso, porque no conocen a Dios. Y es en este contexto de la gente que nos persigue, de la gente que no nos ama, de la gente que te desprecia por tu experiencia cristiana, que Jesús nos pide allá en el libro de Mateo, cuando dice que nosotros debemos orar por los que nos persiguen, que debemos amar a aquellos que nos odian, más concretamente en los versículos 45 en adelante del capítulo 5 del libro de San Mateo. Dios nos pide que nosotros podamos soportar, que podamos amar, que podamos tener reacciones positivas con aquellas personas que buscan nuestro mal. Ahora, en ese contexto de amar a los que nos persiguen, de beneficiar, de ayudar a aquellos que buscan el mal contra nosotros, en ese contexto Jesús hace una promesa maravillosa. Y esa promesa maravillosa justamente está en el versículo 48. Voy a leer ese versículo 48 como yo lo traduzco directamente del idioma griego. Ahí dice: y serás perfecto cuando mi Padre, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, mis apreciados hermanos, hay que buscarle un punto positivo a todas aquellas dificultades. La gente nos produce malestar porque no conoce a Dios, porque no puede aceptar el evangelio que tú y yo hemos aceptado, y en términos generales porque creen que no son capaces de hacerlo, o porque muchos piensan o temen que si aceptan de repente fracasan y entonces tienen que dar un paso atrás.
nosotros tenemos que ver que estas persecuciones, que estas burlas, que estas críticas, que estos males que pretenden hacernos, no es ni siquiera porque nos odian. A veces yo pienso que es porque nos tienen envidia. Si yo pudiera ser como él, pero como no puedo ser como él, entonces hacen cualquier cosa para perjudicar. Pero noten ustedes que Dios aspira convertir esta aparente desventaja en que nosotros estamos en un propósito de vida, en un objetivo maravilloso. Y ese objetivo es tu perfección y mi perfección. En la medida en que yo pueda, y a veces yo uso una comparación, frente a las burlas y a las dificultades que la gente nos produce, nosotros tenemos que crear una caparazón. Así como las tortugas tienen tremenda caparazón, en donde el diente de casi ningún animal puede llegar hasta donde ellas están. ¿Por qué? Porque están protegidas. Pero Dios está tratando, o Dios está usando estas cosas que para nosotros aparentemente son para mal, Dios lo está usando para lograr en usted y yo algo esencial. Y ese algo esencial es la perfección. Noten ustedes que Dios, aunque tu Biblia, las Biblias que nosotros normalmente usamos, la ponen en un imperativo, en un presente de imperativo, o en un presente imperativo, Dios lo pone en el futuro. Pero noten ustedes que lo pone en un futuro. Cuando yo leo mi Biblia, encuentro que ese futuro es un futuro del modo indicativo. En otras palabras, Dios tiene la plena seguridad. Dios está totalmente seguro que nosotros vamos a alcanzar la perfección, que simplemente lo dirá o lo dice: seréis perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Alguno de ustedes me dirá ahora, y luego, ahora yo no soy perfecto. Para contestar esta pregunta, recuerden la parábola del crecimiento de la semilla que está en el libro de Marcos. Y en el libro de Marcos, entonces, en esa parábola, el Señor dijo, el Señor Jesucristo la dijo. Él dice que el sembrador viene y pone la semilla en el campo. Y entonces la siembra. Y entonces él duerme, se levanta, vuelve y duerme y se levanta, pero la semillita está escondida allá en la tierra. Pero dice que de suyo mismo, per se, el campo, esa semilla empieza a vivir. Y entonces dice que es primero hojas. Ahora, yo pregunto, cuando esa semilla ha germinado y aparecen las hojitas, vamos a pensar en algo que le gusta mucho sembrar a los antioqueños. Yo no sé cuántos de ustedes son antioqueños, por lo menos yo sé que Jason parece que no es. Entonces, pero algo que nos gusta sembrar mucho a los antioqueños son los frijoles. Y entonces uno lo siembra la semillita allá, y por ahí a los 8 días uno va a donde la sembró, y entonces aparece ella ya levantadita, todavía con sus 2 cotiledones, pero con un pasito de hojas. Uno se pone muy alegre. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese preciso momento, la semillita, esa plantita es perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Porque a la edad de 8 días, a 8 días de sembrada, ella tiene todo lo que debe tener. Es decir, debe tener raíces, el tallito, todavía las raíces están tiernas y no han logrado sacar mucho alimento de la tierra, así que ella todavía tiene los cotiledones, y de esos cotiledones ella se va alimentando, pero sus hojitas están abiertas y están empezando a crear
fotosíntesis, está empezando a hacer fotosíntesis. Pero cuando pasan un mes o 40 días mejor, entonces uno va allá donde sembró la matita y entonces ahora ya tiene flores. Y entonces esa mata, en ese momento en que tiene flores, también es perfecta. Se está alimentando con sus raíces, está extrayendo minerales de la tierra, está absorbiendo gas carbónico del aire y a la vez también está haciendo fotosíntesis. O sea que está, y además ha crecido suficiente y ahora tiene flores, es perfecta. Pero usted va 20 días más tarde y entonces ahora ya tiene vainitas. Y esas vainitas tienen granitos adentro, es perfecta. Pero si usted se demora 15 días más, cuando va, entonces ya las vainitas no están verdes o rosadas, sino que ahora se han secado. Y ahí también es perfecta. Usted cosecha y tiene ahora sus granos de frijoles y son perfectos para usted hacer con ellos una buena sopa de frijoles. En todas esas etapas, esa planta ha sido perfecta. En el estado en que nosotros estamos ahora, si nos estamos alimentando adecuadamente de la palabra de Dios, si estamos orando, si estamos compartiendo lo que sabemos con otros, es decir, si estamos en ese proceso de crecimiento y de desarrollo, nosotros somos perfectos. Pero nuestra perfección total y completa todavía está en el futuro. Diríamos que ahora somos perfectos, pero perfectibles. Aunque somos perfectos, somos perfectibles, es decir, seguimos siendo perfectos. ¿Y cuándo nosotros seremos perfectos? Nosotros es la pregunta que estoy haciendo. ¿Y cuándo nosotros seremos perfectos? Nosotros seremos perfectos en un momento específico. Esa respuesta también la tiene el apóstol Juan en su primera epístola. Ahora el versículo 2. ¿Y qué dice aquí en el versículo 2 de primera de Juan? Dice, el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es decir, ahora somos perfectos. Pero sigue diciendo, ahora somos hijos de Dios. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, el punto final al que llegaremos, el estado total de la perfección, aún no se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahora sí, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Así que ahorita estamos en el proceso de perfección. ¿Cuándo esa perfección se logrará? Esa perfección se va a lograr cuando nosotros podamos ver al Hijo de Dios cara a cara y viviremos con Él por la eternidad. En ese momento habremos alcanzado la perfección total. Seremos semejantes a Él y dice porque le veremos tal como Él es. Ahora, pero Juan no se queda con eso. Versículo 3. Y aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se perfecciona a sí mismo, así como Él es ¿qué? Así como Él es perfecto. Muy bien. Entonces, con esto queda claro que Dios usa estas dificultades del presente, Dios las usa para que nosotros podamos ir alcanzando esa perfección que Él tanto anhela que nosotros alcancemos. Poco a poco, paso a paso, prueba tras prueba, cuando nosotros podemos
vencer una prueba, esa nos da la experiencia y la fuerza suficiente para que nosotros podamos superar la siguiente prueba. En otras palabras, nuestra vida es una vida de aprendizaje y ese aprendizaje es perfeccionamiento en el Señor, poco a poco, paso a paso. Ustedes dirán, pero qué proceso tan difícil. Es que nosotros somos duros. Nosotros somos duros como el pedernal. Piensen ahora en la forma como los joyeros producen sus gemas. Las piedras preciosas, particularmente, son piedras muy duras. ¿Y qué hace el joyero antes de empezar a trabajar con ellas? Simplemente las mete a todas juntas en la centrifugadora. Y entonces prende la máquina y ellas empiezan a golpearse una con otra y a botar aquellas aristas difíciles, aquellas partes difíciles de limar. Entonces ellas mismas, golpeándose unas con otras, lo logran. Cuando después el joyero las saca de ahí, entonces las pone en la pulidora y entonces fija sus aristas y usted tiene en sus manos ahora un precioso brillante, un diamante pulido. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros ahora a través de las dificultades. Recuerden ustedes, nunca ha sido fácil vivir. Nunca ha sido fácil ser un cristiano, pero Dios está ahí con nosotros, logrando esa maravillosa transformación que Él espera conseguir en cada uno de nosotros. Y viene la parte número 3, el tercer tema que tiene este salmo. Y esa parte está en el versículo 4, solo el versículo 4. Y dice el versículo 4, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre, los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Aquí la palabra clave es alegrarse. Aquí la palabra clave es alegrarse. Alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre, los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Alegrarse. Dios nos ha traído hasta aquí. En medio de las dificultades, ahora yo estoy pensando en la pandemia, a pesar de la pandemia, a pesar de que algunos nos hemos contagiado y hemos superado ese contagio, a pesar de todas esas circunstancias, estamos aquí, en la presencia del Señor en esta mañana. El solo hecho de que hoy nos hemos podido levantar, que tempranito en la mañana abrimos nuestros ojos después del descanso reparador de una semana de trabajo, de una semana ardua de trabajo, eso ya debe ser un motivo para que nosotros estemos muy agradecidos con el Señor. Pero la mayor bendición que Dios te ha dado a ti y a mí es que le hayamos podido conocer. Que hayamos podido conocer este evangelio maravilloso. Que hayamos podido conocer las maravillas de la palabra de Dios, la maravilla del amor de Dios, la maravilla de su compañía, la maravilla de la esperanza. Hemos podido conocer, hemos podido alcanzar, hemos podido encontrar esas cosas. Y esas cosas nos deben producir felicidad. Hermanos, Dios ha hecho muchas cosas por usted y por mí. Tal vez la mejor manera de expresarlo sería repasando brevemente. Sería repasando muy brevemente las credenciales nuestras como cristianos. Tus credenciales, Jason,
Tu credencial, hermano Payares, las credenciales que Dios nos ha dado a todos, mis apreciados hermanos. Esas credenciales las tiene el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, en el capítulo 2 y los versículos 9 y 10, aquí vamos a leer solo el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. ¿Y qué dice aquí? Pero vosotros sois ¿qué cosa? Dice, vosotros sois linaje escogido. Es decir, no somos cualquier persona. Fuimos escogidos en Cristo Jesús. Fuimos escogidos. También dice, somos real sacerdocio, somos los capellanes de Dios. ¿Qué más? Dice, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y el apóstol Pedro aclara que nosotros fuimos adquiridos por precio. Y ese precio es la sangre preciosa de Jesucristo. Esto, mis apreciados hermanos, debiera ser suficiente motivo para que ustedes y yo pudiéramos vivir felices nuestra vida cristiana. Y ese es uno de los grandes defectos que como cristianos tenemos muchas veces. Nosotros todavía continuamos mordisqueando, rumiando ese pasado, a veces retorcido, que muchos de nosotros hemos tenido, rumiando ese pasado. Hago mías las palabras de una canción evangélica: sepulta, corazón, tus pensamientos y deja de rememorar viejas historias y deja que el Espíritu Divino, cual lámpara encendida, cual luz de atardecer, ilumine tu camino. Eso es una canción evangélica. Hermanos, ustedes y yo necesitamos olvidar ese pasado. Nosotros debemos dejar lo que queda atrás y nosotros necesitamos proyectarnos al futuro, proyectarnos hacia adelante con la fe y la seguridad de que Dios está con nosotros. Como cristianos, tenemos prohibido tener la cara larga. Tenemos prohibido vivir en tristeza. Ustedes y yo hemos sido salvados por Dios. Y por haber sido salvados por Dios en Cristo Jesús, nosotros deberíamos tener ese corazón nuestro rebosante de alegría, rebosante de agradecimiento. Avancemos, hermanos. Avancemos con fe. Avancemos con alegría. Gocémonos de la salvación que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que llegar a la última parte del Salmo. En la última parte del Salmo está la teología de este Salmo. Y la teología, vamos a leerlo primero, dice: estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, Jehová, no te detengas. La teología de ese Salmo está en la palabra Dios y la palabra Jehová. Ahí está la teología de ese Salmo. Los dos nombres o los dos títulos principales para Dios. Dice aquí, acude, el primer versículo, en la primera parte del versículo, dice, apresúrate a mí, oh Dios. Esa palabra en su idioma original es la palabra Elohim. Y Elohim traduce al castellano: Dios es todopoderoso. Qué maravilla, hermanos, que usted y yo tengamos un Dios que es todopoderoso. Un Dios que dijo, que habló, y todo aquello que dijo y habló apareció.
Dios pudo crear el cielo y la tierra sin tener ningún material de qué hacerlo. Es decir, los hizo de la nada. La Biblia repite eso vez tras vez, que tenemos un Dios supremamente creador. Ahora, piensa en la dificultad que tienes ahora. Si Dios pudo crear los cielos y la tierra con solo decir sea hecho, no puede con solo una palabra deshacer la dificultad que tú tienes ahora. Tienes que decirle, mi apreciado hermana y hermana, a tu dificultad y a tus problemas que puedas tener ahora, solo tienes que decirle cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Para Dios, la Biblia lo repite por lo menos en 2 veces en el Evangelio de Lucas. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Así que dile a Dios, preséntale a Dios tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Dios es todopoderoso. Pero ahora la siguiente frase, y es la última frase del Salmo, dice, mi ayuda y mi libertador eres tú, Jehová, no te detengas. ¿Y qué es lo que significa la palabra Jehová? Mi Dios es salvación. Así que vean ustedes, Dios es poderoso creando. Dios es poderoso creando el cosmos, creándote a ti, a mí, creando mi entorno, creando mi nicho biológico. Dios es poderoso en eso. Pero hermanos y hermanas, la más grande demostración del poder de Dios fue tocar tu corazón y mi corazón y salvarnos. Agradezco profundamente a Dios, gloria a Dios, que Él ha hecho esto en tu vida y en mi vida. Nos ha salvado, nos ha traído a su iglesia. Y no contento con esto, mis apreciados hermanos, dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, que no contento con eso, se fue a prepararnos una mansión. Me gusta mucho la forma como se dice en el griego, una moneda. Se fue a prepararnos una moneda. Y de esa palabra viene la palabra monarquía. Está preparando una casa, como la casa para un rey. Y en esa casa que él está preparando como para un rey, allá ustedes y yo viviremos en la presencia de Jesús, y eso por la eternidad. Hermanos, qué maravilloso Salvador tenemos en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana, mis apreciados hermanos, yo les invito a que nosotros, en medio de las dificultades que tenemos en este mundo, que nos toca vivir porque tenemos que vivirla, sepamos que Dios tiene un plan para ti y para mí. Ese plan es la perfección. Lograr que nosotros seamos como Dios. Y eso lo va logrando Él a través de las dificultades, a través de guiarnos con amor, y definitivamente Dios vendrá por ti y por mí. Mis apreciados hermanos, ¿cuántos de ustedes en esta mañana, levantando su mano? Hay muy poquitos que puedo ver porque muchos tienen su cámara apagada, pero ¿cuántos de ustedes levantando su mano le dicen, Señor, aquí estoy? Gracias por lograr esa perfección en mi vida, y gracias porque estás preparando